Muchísimas gracias, qué lindo. Bueno, yo quiero que no me hubiesen pasado una sincronización, pero no me hubiesen pasado el guión. Bienvenidos a El Antivirus, un show a prueba de todo. Isaías González es mi nombre. Salud mental. Yo sé que todos en algún momento en esta época hemos escuchado ese término, salud mental. Y es que al pasar el tiempo, sobre todo después de la pandemia, es algo que más que un término famoso se ha convertido en algo importantísimo y que todos, absolutamente todos sin excepción, deberíamos cuidar. Y qué bueno que 3 chicas decidieron unirse y aportar ese importantísimo valor que se le debe dar a la salud mental. Ellas con su estilo, con su personalidad y con todo su profesionalismo tratando este tema en su podcast y todo lo que tiene que ver con psicología, con lo mental, con lo emocional, hace que se conviertan en lo que llamamos héroes de las redes. Ellas son Ana, Linet y Rosemilia. Juntas son Consultando la Esquina. ¡Qué lindo! ¿Cómo se sienten, chicas? Wow, con esa introducción, me siento como wow. Ya me dejaste sin palabras. Estrellato. O sea que podemos dejarlo hasta aquí. Ya. Nos No, llenaste el ¿Es corazón. cuánto? Ahora que esto se pone bueno, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Como les decía antes de comenzar, es valioso, les reitero, lo que ustedes hacen con su podcast. Qué De chulo. verdad, muchísimas gracias. Nosotros somos las que estamos como Sí, un poco como movidas. Sí, sí. no, realmente cuando él me dijo el título fue aquí cuando llegamos, dije, los héroes de la... Y yo, ay, Wow, pero qué héroes de la compromiso, vida. una que sí, responsabilidad. claro que sí. Sí, ella no me dijo nada, así que de verdad que mil gracias. O sea, justamente es lo que yo creo que inicialmente nos movió a crear lo del podcast y que tú lo pongas así en palabras, como que... Sí, como que realmente es difícil de digerir para mí, o sea, como vergüenza, honor, orgullo, no sé qué palabra ponerle, porque la verdad es que esto fue un sueño que se inventó como 3 amigas, pero llevarlo a un plano profesional donde tenemos una responsabilidad para hablarles al mundo. Claro. Porque ya tenemos una audiencia, tú sabes, que nos sigue, gracias a Dios. Un público y que, cautivo. exacto, y que realmente cambiamos vidas o incidimos en la vida de las personas. Es como que, wow, cualquier cosa que digamos, realmente hay que pensarlo bien antes de decirlo, porque no es de que ya Ya no era la ligera, no, claro. no es un Exacto. desahogo, sino no, más no. bien ya hay una credibilidad de por medio y wow, es una locura, la verdad. Sí, es valiosísimo, sobre todo cuando nos damos cuenta de que aportamos con aquello que hacemos. Es algo que se multiplica por 1000 el valor que tiene. Pero vamos poco a poco. Lo primero es ir comenzando con cada una de ustedes. En el caso de Ana Stephanie, que fue la primera que tuve el privilegio de conocer en un programa de radio en el que coincidimos justamente por el Día Internacional del Podcast. Y me disculpan, ¿eh? Exacto. Y le agradezco reiteradamente a Rafael Dolores por la invitación. Tú eres psicóloga clínica. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la profesión? Bueno, yo soy la más pequeña de las 3, La en más verdad. joven. Exacto. Exacto, no O sea, yo me entendí atreví. Exacto. Yo me gradué ya hace como 4 años por ahí. Pero 4 años. Pero me salieron 3 ejercer- ganas, loco, wow. Pero ejercer, yo me atreví realmente después del podcast. Incluso creo que eso fue como el motor realmente. O sea, como que yo no me atrevía. Yo sentía como que no. Y bueno, ya después del podcast fue como que, ok, sí. Siempre he trabajado en el área. Claro. Se podría decir, desde que empecé la pasantía trabajo en la misma área. En una clínica. Entonces, como que hacerlo individual fue como que, ok, me voy a atrever. Al igual que me lancé con el podcast. Maravilloso. En tu caso, Rosemilia García, Yo. conocida como Altruistamente en las redes sociales, Sí. también eres psicóloga clínica. Sí. Bueno, yo empecé mi carrera en la universidad con niños con autismo. Me lancé en un programa grupal de intervención a niños con autismo. Y bueno, a partir de ahí se me despertó la vena para trabajar con infanto juvenil. Más adelante hice una maestría en psicología infanto-juvenil y un posgrado en trastornos autistas. Y cuando regreso al país, pues me incursiono a trabajar en un colegio como psicóloga escolar. Bueno, tengo ya 6 años trabajando como psicóloga escolar.
Y también después de la pandemia, o durante la pandemia, se me prendió el bombillo de lanzarme un poquito con la terapia individual, y ya el podcast fue lo que le puso como la cereza en el tope. Maravilloso. Exacto. Y en tu caso, mi querida Lynette Sebelén, Yes. me vieron que estaba mirando hacia el lado equivocado, lo que pasa es que lo tenía... No, tranquilo. Pero Se sentaron. el orden de los Sí. factores no altera el No, producto, como se dice. Tranquilo. Lynette Sebelén, tú eres terapeuta infanto-juvenil. Correcto. ¿Por qué terapeuta infanto-juvenil? ¿Qué te impulsó a inclinarte por esa área? Mire, realmente desde un inicio cuando empecé la carrera, tuve la fortuna, que digo que a diferencia de muchos compañeros o colegas que tienen el momento, yo no inicié en un colegio. Que Sí. todos siempre Todo todos psicólogo iniciamos arranca un por colegio. ahí. Yo tuve la fortuna de que junto a la licenciada Michelle Lizardo estuve trabajando como asistente en Claro. un centro de terapia. Entonces ella en ese momento igual trabajaba con niños y adolescentes y yo pude coger un poquito de experiencia en esa área. Y creo que lo que ya me llevó definitivamente a inclinarme, especialmente por el área juvenil. O sea, ya desde ese inicio, todo el momento a partir ya de que me gradué de la carrera, entonces toda mi inclinación fue con la parte juvenil. Y ya trabajé también en el colegio y ya toda la parte clínica. Todo siempre ha sido en el área de adolescentes Claro que sí. y adultos jóvenes. Por supuesto, importantísimo. Y justamente yo os iba a preguntar de por qué decidieron inclinarse hacia la psicología. Más o menos estuvieron hablando de esa intención o esa vena de querer aportar a la sociedad en sentido general, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, sin importar edad, sin importar condición. En tu caso, Ana, digamos, ¿qué fue lo que te llamó la atención, que te picó, digamos, ese deseo? Para mí, el cerebro siempre ha sido como un enigma, tú sabes, eso es como lo más complejo que nosotros tenemos y, Claro. y aún así todo el mundo se empeña en tratar de entender las cosas que salen de él, aunque es lo más complejo que existe. Entonces yo nunca me vi por otra carrera. Todo tenía que ver con cerebro. O sea, yo pasé como desde sexto, yo dije, sí, no, yo voy a ser neurocirujana. Y después dije, ¿qué neurocirujana? Yo nada más, o sea, lo voy a estar viendo literal, todavía no entiendo nada. Después era psiquiatría. Y ya como en octavo, yo dije, mira, yo voy a estudiar psicología y ya. O sea, yo nunca me vi en otra carrera. Siempre me ha dado como curiosidad esa parte de dónde salen las cosas, por qué surgen las cosas y como que tener esas respuestas. Tú siempre fuiste así de curiosa, aún de pequeña. Sí, yo creo, sí. ¿Para qué? No, sí. ¿Por qué digo que no? Claro. Sí. Y en el caso de ustedes, ¿en qué momento fue, contigo, Lynette, en qué momento fue que ya tú dijiste y te dijiste a ti misma, ve que a mí también se me cruzan las palabras? Eso no pasa a todos, señora, aún estamos aprendiendo en esto. Definitivamente. Pero ¿en qué momento fue que tú dijiste, me voy por la psicología? Mira, a diferencia de Ana, yo no lo supe como tan jovencita, vamos a decir, en mi último año, que ya ahí fue como que me puso seria la cosa, empecé a asistir como a esas charlas típicas vocacionales, que a ver qué me orientaba, porque yo sí estaba entre derecho y psicología, Wow. que es súper claro, que es son súper los dos opuestos. dos polos opuestos. Los dos. Y definitivamente, cuando yo leía el pensum, yo decía, tú no ves, definitivamente, esto es lo que a mí me produce curiosidad. O sea, junto contigo, como que la parte del cerebro, la parte de ver de dónde salen ciertas conductas, como que a mí siempre me llamó mucho la atención entender como el trasfondo de por qué las personas actuamos de cierta forma. Al mismo tiempo, casualmente me coincido con esta psicóloga que ya mencioné, que para mí era como, wow, ella era súper joven en ese momento igual, y me fascinaba con la pasión que ella hablaba de su carrera y de la forma en que ella podía incidir en la vida de muchas personas de una manera tan positiva, con algo tan simple, vamos a decir. Entonces dije, bueno, definitivamente como que vi lo bonito de la carrera, definitivamente. Casualmente yo estuve conversando en estos días con una amiga que justamente me estuvo diciendo, ella estudia Derecho, y ella me dice que hubieron varias personas que la inspiraron justamente a estudiar Derecho y que al momento de entrar a la universidad también estuvo en el tema de la revisión del pensum, de las materias, porque quizás eso es algo como que uno no le da tanta importancia. Ok, yo quiero estudiar tal carrera, pero entonces,
y si la materia que me dan quizás no me aportan o no me ayudan al Sí, fortalecimiento de esa carrera. Claro. Y de verdad que eso es un punto muy importante que poca gente toma en cuenta. Sí, mira, definitivamente cuando tú lees como la descripción de cada cosa que te van a dar, incluso para mí eso fue como algo decisivo en el momento, pero yo dije, pero es que yo leo esto y no me Sí. llama para nada, como que no sentí esa pasión que a lo mejor cuando leía lo otro decía, wow, pero qué interesante, Claro. qué fascinante esta materia. Entonces, creo que sí, que es algo muy, muy importante y siempre recomiendo. Totalmente recomendado. En tu caso, Rose, ¿por qué psicología? Bueno, mi historia viene desde muy pequeña. Yo siempre acudí a la psicóloga del colegio y me sentía en casa. Difícilmente en mi hogar podía hablar de mis emociones y de mis problemas y de mis sentimientos. Sin embargo, la psicóloga escolar siempre me acogió y me daba como otro punto de vista. No me daba soluciones, pero me invitaba a reflexionar. Y bueno, pues en el trayecto de mi vida me di cuenta que yo tenía vocación para eso con mis amigos, con las personas allegadas. Siempre acudían a mí para pedirme un consejo y tal. Y bueno, pues siempre lo tuve como fácil. O sea, era como un acto de servicio que se me daba de forma natural, querer ayudar al prójimo. Y bueno, ya en la universidad, yo en un primer momento quería ser terapeuta de pareja, porque yo era la terapeuta de pareja de mis padres, cosa que no está bien. Eso fue lo que digamos que te llevó en un momento a querer ser terapeuta de pareja. Sí, a terapeuta de pareja. Luego como que me fui ¿verdad? Ubicando en el sitio adecuado. Y bueno, empecé por los niños, que es un área muy, muy abundante para explorar. Y entendía que era un lugar lindo porque tú evitabas situaciones problemáticas. Pero luego, al enfrentarme al mundo de los adultos, ahora, hoy en día, veo que todos tenemos una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad para repararnos y ser una herramienta para acompañar a esas personas que tienen la intención de pues encaminar su vida en otra dirección, pues para mí es un honor. Claro. ¿Ustedes recomiendan que desde la niñez se trate el tema psicológico justamente porque hay muchos traumas, muchas secuelas que a medida que uno va creciendo, se va volviendo adulto, entonces van incidiendo en nuestro entorno, en nuestra vida en general, en quienes nos rodean? Entonces, ¿qué tan importante es quizás tener esa atención psicológica desde temprana edad? Lo mejor. O sea, Sí. eso para mí sería un requisito en la vida. Como que, así como tú llevas a los niños al pediatra, para mí, tomar en cuenta un acompañamiento de orientación a los padres, porque los padres, por ejemplo, nosotras que las tres somos psicólogas, sabemos de la conducta humana, tenemos un conocimiento, vamos a decir medio, para no decir en su totalidad, porque todos los días la información se va actualizando. Imagínate Claro. tú un padre que sea un banquero o que sea un abogado y no sepa cómo criar un hijo, o sea, lo mejor posible. Claro. ¿tú sabes? ¿Qué pasa? Exacto, ¿Qué eso pasa? iba a decir. Incluso nosotras como psicólogas, puede ser que mañana tengamos un hijo y como quiera no salga Claro. Sí, lo más sano Sí, posible. sí, Eso no claro. existe. Sí, sí, claro. No existe tal cosa como que lo más sano posible. No, y al contrario, o sea, yo soy madre y yo Exacto. al contrario tengo una inclinación de que si en o sea, me he visto en miles de retos, que no por ser psicóloga, Eso. obviamente, tengo todas las armas en mi mano para poder lidiar con cualquier situación que venga. ¿Qué Porque edades tienen tus hijos o tu no, hijo? yo tengo una niña de 4 años. 4 años. Y definitivamente no tengo todas las respuestas. Exactamente. Y muchas veces me he visto en situaciones que digo, wow, ok, en esto necesito ayuda. Incluso consulto con cualquiera de ellas. Ujú. Y creo que en la vida también, creo que uno sabe ya cuando hay un momento donde no necesariamente nació mi hija y yo te necesito llevar al psicólogo, porque esa no es, obviamente nace ante una necesidad, o de yo como madre a lo mejor buscar alguna guía o respuesta, como dice Rosemilia, pero siempre lo más sano y adecuado, verse desde una posición como más humilde y vulnerable, en el sentido de que definitivamente por ser adultos no tenemos todas las Exacto. respuestas. No, Sí. claro que no. Y nunca está de más buscar una guía para ayudar en cualquier situación. O sea que realmente sí que 100%. lo Tú tocaste recomendaría. algo que me llamó poderosamente la atención, que lo iba a tocar más adelante, pero qué bueno que podemos hacerlo ahora, Linet.
cuando tú te sientes quizás que no puedes controlar ciertas cosas, tú dices que tú la llamas a una de ellas. Se suele acostumbrar en cuanto a los psicólogos acudir a otros psicólogos cuando son ellos los que caen en un conflicto, en una situación emocional. Claro. quizás. Tenemos que. Sí. Sí, es una responsabilidad. Exacto. De hecho, para nosotros graduarnos de la licenciatura, tenemos que tomar una cierta cantidad de sesiones psicológicas para que nos digan, todo está bien, tú estás capacitada para, o capacitado para poder dar terapia. Exacto. Porque nosotros no podemos acompañar a una persona si no estamos por lo menos balanceados. O sea, no es como que siempre vamos a estar balanceados porque nosotros hemos tenido situaciones donde no Y hay estamos en que nuestro volver. 100 y vamos a dar apoyo a nuestros pacientes. Y quizás Porque ayuda a por lo menos, oye, tranquilo, yo pasé por eso, yo sé lo que se siente, que a veces lo decimos quizás de forma vacía, pero lo dicen con base en el caso de Sí, ustedes. 100%. Yo creo que las tres tenemos en común que somos muy humanas y nos mostramos desde nuestro podcast vulnerables. Sí, como que es algo que siempre hemos querido vender. O sea, como que desde el episodio 1, siempre No hemos... lo escuchen, siempre- que me da siempre mucha hemos- vergüenza. No lo buscan. Por Dios Búsquenlo, santo, búsquenlo, eso, que vean el crecimiento. Siempre hemos optado por hablar más de nuestro punto de vista, tal vez, que 100% de librito. Yo creo que eso es lo que nos separa de otros podcasts de salud mental. Que en vez de darte una clase sobre psicología, nosotras tres estamos hablando sobre un tema, de cómo lo pasó una, de cómo lo pasó la otra. Claro. Y ha pasado incluso que en episodios es como que, ok, esto se volvió una terapia. Calma, que se está grabando. Hay Totalmente. unas temporadas que eso es Sí, sí, episodio tras episodio y que wow, pero ¿tú te acuerdas del episodio Exacto. tal? O sea, yo Sí, estaba sí. mal en ese momento, pero Sí. ya nosotras mismas nos sanamos en el proceso. Vamos o sea, en proceso. Sí, pero como que Sano, me sano, refiero no que cada nos uno. aportamos porque lo que externalizamos no es de la boca para afuera, ¿me entiendes? Cuando nos Claro. sentimos mal, lo proyectamos Claro. Claro. sin tener que guardar caretas. Sin tener Claro. que quizás fingir que tienen una vida perfecta. No, que claro, suele hacer. exactamente. Incluso Para nada. la parte de que como psicólogos vayamos al psicólogo, eso es para mí personalmente como lo más sano. Claro. También porque uno carga tiende, aunque uno dice que no, el escuchar los problemas o las situaciones de todo el mundo o de varias personas, como que uno se va echando un poquito en la mochila. Claro. Entonces es importante como que, ok, te toca a mi terapeuta, Claro. te lo vacío, va, ahora cógelo tú. Y entiendo que eso también nos da otra visión, porque muchas veces, por lo menos a mí me pasa que mi terapeuta incluso me da como que tips para otros pacientes, o cosas que yo aprendo de ella, yo no lo aprendí en una universidad. Y Exacto. cosas que yo aprendo de ella, yo lo utilizo con mis pacientes. Entonces entiendo que también para escuchar otra voz, para escuchar otra historia, para escuchar otra línea de psicología que no es la misma mía, también ayuda bastante. Por Claro. supuesto que sí. Ahora vamos a hablar del origen como tal de Consultando la Esquina. Hay que ¿Cómo Qué chulo, nace? más ¿Por qué divertido. nace? ¿Por qué el nombre? ¿En qué momento se reúnen las tres? ¿En qué momento coinciden? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Quién llamó a quién? ¿Quién invitó a quién? ¿Quién tuvo la idea como tal de Uy. Consultando la Esquina? Hablemos de todo. Mira, la idea sale de ahí. Rosemilia. Pero bueno, o sea, se fue madurando. Yo en particular siempre quise tener un podcast. De hecho, antes de la pandemia, en mi vision board, mi mapa de sueños, yo tengo ese mapa de sueños, yo siendo locutora y teniendo un podcast. Yo empecé incluso un proyecto con un amigo que es abogado. Hola, César. Y empezamos a armar el proyecto, como que puntos de vista diferentes, abogado, pero no funcionó porque realmente en el trayecto nos matar dimos ese cuenta de que no iba para ningún lugar. Y entonces luego de la pandemia, durante la pandemia, Linet Sí. y yo éramos las dos el departamento de psicología del colegio y se nos presentaron muchísimos retos donde ambas teníamos que tener lives en Instagram, teníamos que dar clases O o charlas a los padres del colegio y tal, y ella al principio mostraba mucha resistencia porque a ella no le gustaba. Y yo le decía, Line, pero que se te da súper bien, que qué sé yo qué. Y ella negada. Hasta ¿Por qué que esa negación, Linet? A mí me aterraba, a pesar de que no se nota. Dígame, A mí me era más sí, fluida. porque yo digo, bueno, yo Eso soy- es lo grande, que no se nota. Sí, No porque se yo nota. generalmente soy muy extrovertida. Pero para hablar en público o hablar delante de una cámara, Eso era incluso, antes. eso era, o sea, yo me ponía grave. Y yo evitaba cualquier tipo de situación que me pusiera en una situación incómoda.
Y yo le decía a Rosemilia que no. Es que Oye, no, es y que cada no. vez que salíamos de todos los lives, ay, pero esto como que me gusta. Pero me salió Y bien. Míralo, Line, mira la grabación y mírate qué bien tú lo haces. Sí. Entonces, antes de la pandemia, o sea, Ana nos visitaba mucho. Ella era asistente de profesora. Y ella nos visitaba mucho a la oficina y éramos las 3 psicólogas. Hablábamos mucho de psicología. ¿Qué pasa? Justamente después de la pandemia, cuando nos reintegramos, ella y yo cambiamos de oficina. Estábamos en una oficina como un poco retirado. Y Ana no tenía mucho trabajo que hacer en el colegio porque los niños... Aclara eso. Aclara Vamos eso. a porque ver, tenía mucho trabajo. aclara, Ana, aclara. Yo tenía mucho trabajo, lo que pasa es que no tenía un espacio donde estar. No, porque en fue en ese virtualidad, momento fue en virtualidad. Era virtual y en ese Exacto. momento yo era asistente de 3 O profesoras. sea, físicamente ella no tenía Entonces, que estar con los niños, exacto, sino que ella daba su exacto. clase. Arregla eso, Ella daba su muchacha. soporte desde la computadora, desde nuestra oficina. ¿Entiendes? O sea, todo era muy desde la computadora. Entonces, en nuestros tiempos libres, o sea, en la mañana al desayunar bebiéndonos el café y al mediodía siempre desayunábamos y comíamos juntas. Y ahí nos íbamos en una conversando sobre los diferentes temas de psicología. Fundíamos, en palabra dominicana, fundíamos. O sea, arrancábamos Ah, ok. con una Yo cosita. entendí que fundía. Fundía, Yo dije, y wow, pero fundía. Aquel día, en no de aquella fundía, de que oficina. fundíamos. Aquellos tiempos. Sí, de que, sí, de yo que veo. fundíamos. O Sí, sea, todavía cogíamos un tema y de un momento a otro durábamos 40 Oh, minutos no. y discutíamos. O no, a veces una entonces situación de venía uno. uno de que con una situación y ya tú sabes. No, y El acuérdate que decíamos, de que, pero hay que Pero grabar no, esto. pero ¿Y dónde no, está pero la espérate, cámara? Empezamos a relajar con eso incluso. Entró un profesor un día en mitad del fogueo de uno de esos temas Claro. y se queda así como que yo no voy a opinar, pero me voy a sentar aquí. Y al final, cuando ya bajamos la revolución, él dice de que ustedes como que deberían de grabar esas Ramón. conversaciones de Fue ustedes. Ramón. Ajá. Sí, fue Ah, Ramón, sí. gracias. Y entonces nosotros a partir de ahí empezamos a decir que había un micrófono en el medio de la oficina. Ajá. Y cada persona que entraba, nosotros, bienvenida fulana, y bajábamos y que Estamos y le hacíamos- grabando. Exacto. Trabajamos mucho ese año Después de también. ahí, después de ahí fue como un, señores, pero pensando, Sí. no está mala la idea. Ponte tú empezamos que el a- año escolar No, empezó en septiembre y y, perdón. esto fue en enero, febrero. Sí, pero febrero del acuérdense, 2021. Acuérdense que nos reunimos, yo ni me acuerdo para qué íbamos a salir o algo. Y yo acababa de salir de una sesión de psicología. Ah, sí, de la que te dio la alergia. Exactamente. Ella tenía Yo una alergia en el salí- cuerpo y ella dijo, yo sé que esto no es de la piel, esto es emocional. Yo fui a mi psicóloga por una situación X y yo salí y yo dije, ok, señores, tengo varios, ok, como que me dio la chispa. Vamos Y a yo, lanzarnos. Tato. tengo varios proyectos en la cabeza y uno el que habíamos hablado, vamos a lanzar el podcast. Entonces, Yo grité, yo pegué un era yo que grito. no quería. Ajá, Ahora, exacto. después La que era no yo. quería fue la que dijo, vamos a esto, señores, que es lo que están esperando. Exacto, después era yo que Literal. no quería. Después yo le decía, sí, señores, yo se lo preparo, yo le preparo el audio, yo estoy ahí con Ajá, ustedes. que ella era nuestra asistente. Ujú. Pero en verdad, después, como el día después nos salió la canción, esa nuestro primer episodio, Ajá. viene a base de una canción que dice, ¿cómo me va a salpicar la vida si me salto los charcos? Entonces Wow. yo le dije, señores, vamos a brincar en el charco y vamos a Uf, mojarnos. O sea, ya que es excelente. lo peor que puede pasar. O sea, no Exactamente. tenemos nada que perder tampoco. Y mágicamente se han ido abriendo las puertas. No, y fuimos, pues, perdón, pero esto es from scratch. Fuimos Sí. a mi casa, 4 paredes, una computadora, 3 celulares, y que grabando así Un la padre 3. haciendo bulla. Mi papá haciendo bulla, di que yo tengo una abuela de 102 años. Tita, ¿cómo tú estás? Y yo, Vamos de nuevo. A Fueron todos que unos- nos complicó grabar en casa. sí. Pero déjame decirte una cosa, esto estaba para nosotros, porque es increíble, como a las 2 semanas, justamente, fueron a grabar un podcast en el colegio. Sí. Ese podcast duró un día, y ese muchacho que estuvo ahí, Jorge, debemos darle las gracias, él nos instruyó y fue como que, wow, esto es una Jorge señal. Chalhub. Ajá. Sí. Sí, No, él él me estaba tuvo- antes. Ay, él estaba antes. Él fue antes de empezar. Y nos dijo, sí, señores, láncense, hay que No, hacer esto, esto fue y el día esto. que fue antes de Line empezar. grabó. Por No, eso ajá. fue antes de empezar. Ajá. Sí, Sí, le fue grabó antes antes de de empezar. nuestro Sí, podcast. de hecho Ajá. me lo comentó, estuvo aquí hace poco ¿En tiempo en el serio? Y programa. acuérdate, sí. sí, acuérdate que él nos dijo como que yo las puedo ayudar, pero yo no tengo espacio en mi Sí, estudio. sí, sí, yo me y acuerdo. después que nosotros grabamos el episodio en tu habitación, Terrible. como a los 4 días, a los 5 Nos días, él me reunimos con él. escribió Sí, y nos sí. dijo, grabamos "Déjame-". 2 episodios en mi habitación, creo. Exacto, pero no salió el segundo. porque- Ah, no, fue fatal. Sí. Fue fatal. Entonces Claro. ahí él escribió justamente como 5 días después, señores, se me abrió un espacio en mi estudio, vamos a reunir. Grabábamos los domingos en la A mañana. las Entonces siete él estuvo a las aquí, ocho de la él mañana. estuvo aquí, tú le dijiste que iba a grabar con nosotros. No, de Ah, hecho, ok, él, ok.
se va a dar cuenta ahora que vea el episodio en YouTube. Pero sí, él me dijo que ustedes comenzaron de la mano de él, que fue un gran aporte el que él les ofreció para impulsar lo que es Consultando la Esquina. No, y su conocimiento. Lo más enriquecedor para nosotras creo que fue la retroalimentación durante el proceso. Como, esto no lo diga, esto está de más, mira, te recomiendo esto. Entonces sí nos dio mucho norte en nuestro proceso. Claro que sí, maravilloso. Entonces ya tienen casi 2 años, si los cálculos no me fallan, Consultando la Esquina. Tenemos que hacer un pastel. Bueno, me invitan a la celebración. Claro, sí, claro. No, y se siente bien cuando uno llega a semejante meta. El antivirus cumple 2 años justamente. ¡Ay, qué bueno! Y de verdad que, gracias. De verdad que es algo que una satisfacción demasiado grande. Cuando algo que no solamente que nos gusta, sino que sabemos que aporta a todo aquel que consume el contenido. De verdad que es una satisfacción que uno no tiene palabras. Que no es material, que está dentro de uno. O sea, es como, wow, estoy aportando valor. Exacto, porque ni siquiera está el factor monetario, porque sé que en el caso de ustedes tampoco lo es, sino esa satisfacción de, wow, mi voz se está dando a conocer, mi voz se está escuchando, y de una u otra manera estoy aportando que sea a una persona en su vida diaria. Y de verdad que eso es un valor sumamente encomiable de parte de ustedes también, que van a tener 2 años en Consultando la Esquina. Ahora bien, el tema de la pandemia. Sabemos que fue poco después de la pandemia que inició la idea de Consultando la Esquina. Pero a nivel personal, ¿cómo les afectó a ustedes? A nivel, qué sé yo, físico o mental. La pandemia, dices. La pandemia como tal. Se cierra todo, todos en casa. ¿Sintieron quizás falta de esperanza en algún momento? ¿Sintieron que todo iba a llegar a su final? Mira, ¿cómo fue? Honestamente, para mí, yo te puedo decir que fue algo muy inesperado, obviamente, como todo el mundo. Claro. Para mí, las primeras 2 semanas fue como que, ok, nada, bueno, pues nada, vamos a hacer esto, no hay problema. A mí me gusta mucho cocinar, me comencé a inventar la cocina y todo muy bien. Pero a medida que yo iba viendo las noticias, a medida que iba viendo el rumbo en otros países, obviamente el consumo de esas noticias, sí llegó un punto en que yo me puse sumamente ansiosa y yo tenía ya a mi hija. Entonces yo decía, wow, o sea, ¿qué está el mundo para ella? ¿Cuál es el mundo en el que yo voy a estar desarrollándome con mi hija? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, era algo tan inesperado, algo que no, de verdad que mucha incertidumbre. Para mí fue de mucha incertidumbre. Y creo que con lo poco que tuve en la mano, traté de realmente sacar algo positivo. Entonces empecé a construir algo definitivamente en ese encierro como algo positivo para mí, para mi familia. Comencé a hacer cosas para mí, para mantenerme, vamos a decir, estable. Y creo que fue de mucho crecimiento. Y saber, lo principal para mí fue que definitivamente hoy estamos aquí y mañana no sabemos lo que nos depara el destino. Y definitivamente, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi día, con el hoy, con lo que yo estoy viendo en mi presente? Exacto. Y creo que es algo que definitivamente lo seguimos aprendiendo día tras día, porque definitivamente que siguen pasando cosas que nosotros nos deja como en shock. Y entonces sí estoy realmente aprovechando mi presente. Creo que eso fue básicamente para mí. Sí, por supuesto. ¿Y en tu caso, Ana? Para mí fue, o sea, como Linnea, las primeras 2 semanas dije, no, ok, sí, qué cool. Yo invento mucho. Yo creo mucho, yo me muevo mucho. ¿Qué es inventar mucho? Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Mi mamá se entera que yo tengo vacaciones y ella le pone llave al cuarto de los regueros. Porque ella sabe que algo yo voy a sacar de ahí. Que va a ser desorden, que va a ser desastre. Claro. Entonces, en esa primera semana dije, no, o sea, ahora que yo empecé, dije, no, yo voy a crear cosas, yo voy a inventar, porque yo me tenía que entretener con algo. O sea, yo hice una mesa de ping-pong en la mesa del comedor de mi casa. Le puse los platos como la malla, porque no tengo. Y le dije, mami, tú vas a jugar ping-pong, olvídate. Y jugamos ping-pong, compré una piscina, decoré la marquesina, hice un disfraz, de todo. Saqué una canción en ukulele con flauta y la puse a esta mujer a cantar. Pues de verdad, que creativa, sí. Es que yo no puedo estar tranquila.
Yo como que no puedo estar tranquila. Pero todos esos inventos, o sea, ya la segunda semana yo no tenía de dónde sacar. O sea, fue como que, ok, ya no hay más caja que recortar, ya la flauta hasta yo no la puedo escuchar. ¿Y ahora qué hago? Exacto. Entonces ahí fue que eso fue como la tercera semana y dije, ok, ya lo que parecía divertido ya no es tan divertido. Ya yo quiero volver otra vez a mi rutina, a mi círculo. Y en verdad ahí fue que entonces empieza como ese impulso a buscar otros horizontes. Como que yo siempre he inventado, perfecto. Pero que yo no hacía siempre y me ha gustado leer, por ejemplo. Yo, sin darme cuenta, creé una rutina en la cual yo estaba leyendo hasta 40 minutos diario. Sí. Cosa que para mí era imposible. O sea, yo siempre decía que yo no podía leer más de 10 minutos. Más de 5 minutos. O sea, de que para mí, increíblemente... No, en estos tiempos, poca gente aguanta un minuto. Exacto. Entonces, Imagínate increíblemente, 40. yo pude sacar eso de la pandemia. O sea, como crear una rutina de mañana... Que sí fue difícil después continuarla, pero como que la he ido adaptando. Porque Claro. yo entiendo que la necesidad aumenta la creatividad, ¿verdad? Sí. Entonces ya la creatividad no era de caja, ni disfraces, ni muñecos que se movieran. Eran de creatividad para yo incrementar mi estilo de vida, un estilo de vida más saludable. ¿Y Rosanilia? Bueno, para mí la verdad la pandemia fue una bendición. Yo respeto muchísimo a todas las personas que la pasaron fatal, que perdieron a sus seres queridos y tal. Igual siento que necesitaba esa pausa. Yo tuve muchos encuentros con Dios, exponencié mi lado espiritual, me conecté mucho con la palabra de Dios, con el universo, las energías, con todo. Lo que para mí yo fusiono como mi área espiritual, porque yo no creo en una religión per se, pero sí con la divinidad y con la gratitud. Siento Claro. que me conecté con la gratitud sobre todo. Activé altruistamente nuevamente porque estaba dormida desde el 2018 y fue una buena oportunidad para reactivarla. Háblame de ese concepto de altruistamente, para el que no lo conoce. Bueno, altruistamente viene de la palabra altruista, que es una persona que siempre se pone al servicio de los demás. Claro. A veces prioriza a los demás. No es la intención, sino buscar el balance. Pero me pareció muy curiosa porque siempre me ha perseguido esa palabra. Y creo que va muy acorde con mis valores. Claro. Y bueno, en vista a que se presentó la pandemia, me llamaban para... mi amigo el abogado para entrevistas, también una madre del colegio que yo trabajaba para una entrevista en la radio, para que hablara de salud mental durante la pandemia. Y yo empecé a investigar. Lo que yo hacía en vez de Ana, que nunca me activé con la lectura, yo sí soy audiovisual y empecé a escuchar muchos podcasts, muchos TED Talks, muchos autores que para mí pues me daban como nutrición. Yo no veía Netflix. Yo lo único que consumía, bueno, y la mayoría de cosas que consumo actualmente son cosas que me vayan a nutrir, que yo pueda replicar para las personas. Y creo que eso fue lo que me... O sea, que nunca te vamos a estar viendo, te vamos a ver viendo La Casa de Papel. O sea, no te voy a negar que no es que no lo hago. O sea, ven acá, yo soy mortal. También. El ser humano. Exacto. Es válido. Igual no lo prefiero. O sea, yo sola en mi tiempo libre, raramente tú me vas a ver que buscando una serie. Yo lo puedo compartir con una amiga, ¿verdad? Con seres queridos, Claro, pero sí. sola. En mi tiempo sola, yo limpiando, en vez de escuchar aventuras, que antes lo escuchaba, ahora lo que pongo es algo como que me nutra, porque yo digo, contrale, mi tiempo es demasiado valioso para yo desperdiciarlo. O todo en silencio, o me nutro, o música. Pero tú sabes, como que siento que eso fue lo que me quedé de la pandemia, de aprender. Información es poder y me gusta tener poder para no para ganar cualquier batalla, sino para que cuando yo vaya a dar mi punto de vista esté respaldada por una información válida. Por supuesto que sí, de eso se trata. ¿Por qué se entiende que al psicólogo solamente van los locos? Ay, ay, ay. Por estigma. Exactamente. O sea, Eso, está de el los estigma. eso se quedó de los 80, yo creo. Yo creo que ya lo van Gracias entendiendo a un Dios. poquito más. Con todo esto de la pandemia, se Sí. empezó a hablar mucho en las redes sociales sobre salud mental. Y yo creo que ya lo van aflojando un poco. Pero sí es cierto que se podría decir que la generación de nuestros padres todavía está ahí. Sí. Yo creo que ya la de nosotros y la de ustedes son... Ay, Dios mío, me salieron 3 arrugas. Ese era el aquí. punto de que ¿sabes? Tira el chistecito. Entonces, sí, yo entiendo que ya va entendiendo un poquito más, ya va viendo cómo no es de loco.
Literal. Claro. O sea, pero que todavía, ¿verdad? O sea, nuestros padres pueden pensar así todavía. Más o menos. Yo entiendo que la pandemia también fue un buen pie, como dice Ana, para normalizar el acudir o sea, de prestar atención a tu salud mental, de priorizarla, porque creo que muchos nos vimos enfrentados con nuestra propia oscuridad, tú sabes, como que descubrimos cosas que a lo mejor no sabíamos que nos podía afectar tanto. Y creo que está un poquito más normalizado en ese sentido. O sea, que yo espero que ya no lo tachemos así, por favor. Claro. ¿Ustedes entienden que la pandemia ayudó a cambiar a las personas o simplemente sacó ese lado que teníamos escondido dentro de nosotros, quienes verdaderamente somos? Wow. Yo tengo un dilema con eso, con todas las cosas que están pasando últimamente. Yo misma he pecado. De hecho, hemos hecho algunos episodios hablando Sobre de lo eso. que me dejó la pandemia, lo que olvidamos y tal. Porque a veces yo misma me paro. Voy a hablar por mí, porque no quiero como que referirme a los demás, porque cada quien tiene sus propias batallas. Cada quien con su cada qué. Claro, yo resaltaba mucho en la pandemia, contra la señora aquí, yo viendo toda la cantidad de ropa que yo tengo, que no necesito, como ese desperdicio de comprar cosas que no necesitamos y tal. Y hace 2 meses me veo en la misma conducta. Ahora, sí siento que hay un nivel de conciencia. Como que, ok, ya no te sale valerte de ignorante. Como que ya nosotros sabemos una realidad, ya la información está de sobra en las redes, todo el mundo la tiene. Ahora, que la están utilizando, no sé. Exacto. Sí, yo diría que a lo mejor, igual que Rose, a lo mejor para mí a nivel personal, yo siento que creo que me puso en una posición más agradecida. Y todavía me siento así. Sí es verdad que, igual que Rose, en algunos momentos siento como que, óyeme, pero... Chipié. Sí, como que ven acá, pero y no se supone que ahora, lo mismo que te dije de apreciar el aquí y el ahora, a veces Sí. me encuentro con que yo ando en piloto automático. Y digo, pero no se supone que tú eras lo que tú no ibas a hacer. Como que aprender a apreciar lo que tengo de frente, tú sabes, en el Sí. aquí y en el ahora. Y siento que, sí, como humanos, creo que muchas personas se sintieron a lo mejor con esa parte tan vulnerable que sí pudieron enfrentarse con cosas que tenían muy adentro y que no desconocían a lo mejor. No sé qué tanto seguimos aplicando. Tú sabes que yo creo, digo, tú no sabes que yo creo, pero yo creo que que el aprendizaje no está en la permanencia. No, claro que no. Porque nos pasa, no solamente con la pandemia, nos pasa con todos. O sea, repetimos situaciones en diferentes relaciones igual. Repetimos conductas de cuando éramos pequeños. Pero yo creo que el aprendizaje está en ese punto en que tú puedes decir y puedes reflexionar como que, uy, estoy volviendo para atrás. Si tú no tuvieras el aprendizaje, entonces tú no vas a hacer clic de... Claro, la conciencia, ok, esto está... resumen. Exacto. Entonces yo entiendo que el aprendizaje está. Ahora, Sí. ¿Qué tú haces con él? cada quien es Claro. responsable de darse cuenta a tiempo, de utilizarlo a tiempo. Exactamente. Porque, como yo acabo de decir, o sea, yo aprendí en cuarentena a tener una rutina de mañana y los beneficios que eso me trae, al igual que la lectura. Y sin embargo, hay temporadas en las que yo digo que voy al trabajo no sé qué, o me paso la mañana, lo que hago es que veo redes sociales, pero que al 4.º día, al 5.º día, digo, cónchale, Ana, retoma, lectura, journaling, te va a levantar más temprano, los ejercicios. Ahí es que está el aprendizaje, en cuando yo lo tengo ahí. O sea, el punto está en yo reflexionar y ponerlo en práctica. En práctica otra vez. De eso se trata, claro que sí. Yo creo que eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el podcast, de servir como un recordatorio amistoso. Sí. De como que seguir dando contenido para empujar a la gente que se acuerde de qué es lo que le conviene a cada quien. Porque al final la salud mental y el bienestar es individual. Entonces tú eres el que decide. Si tú te sientes mal, tú tienes 5 días viendo redes sociales sin hacer nada por tu vida, pues ya tú sabes, tú tienes la información para Exacto. saber hacer todo lo contrario y sentirte bien. Por supuesto que sí. Y qué bueno que tenemos esa información tan valiosa. Para que lo bueno se haga viral, tu colaboración es sumamente importante para nosotros. Únete a nuestra comunidad en patreon.com/elantivirus y con una pequeña suscripción al mes puedes obtener contenido exclusivo, ser el primero en ver nuestros programas, asistir a nuestras grabaciones, tener acceso con nuestros invitados y hasta tener parte de la línea de merchandising como este hoodie y muchas otras sorpresas que vienen. Así que ya lo sabes, patreon.com/elantivirus para que juntos hagamos que lo bueno se siga haciendo viral. Gracias de antemano.
Vamos con una dinamiquilla con ustedes. Ay, Ustedes saben qué que eso chulo. nunca falta aquí en el antivirus. Esto es ya, breve, ya, pero va a estar bien interesante. Dos tipos de personas diferentes. Esto se llama bajo presión. Ah. Dame agua. No sé qué tan buenas sean ustedes bajo presión, pero eso lo vamos a Inspirarme. comprobar brevemente. Yo aquí tengo unas preguntas. Cada una de ustedes me va a dar, va a ser una por una naturalmente, me va a dar 3 respuestas a esa pregunta. 3 respuestas. Pero 3 tienen que ser respuestas, reales. Ay, pero solamente tienen 5 segundos para Dios responder. mío. Ya yo tiré el primer Pero sudor. tienen que ser reales. Wow. Sí, 3 respuestas que reales. tiene que Pero, ser? o sea, La un pre- ejemplo, o las sea, preguntas son o sea, reales. un ejemplo. No, pero sí, pero un ejemplo. Si él dice, helado favorito. Tienen que ser mis 3 helados favoritos obligados. Pero deja Y que una llegue. Una Por eso preguntita. estoy preguntando. Preferible. Una pregunta, ¿que tú crees que él va a saber lo que es mentira, lo que es verdad? Es verdad, él no va a saber. Muy Son, bien. son 2 para cada una. Vamos a comenzar Con en el Dios. mismo orden en el que están Ándala, contigo, Dale Ana. para allá. Wow. Ey. Excelente. A los psicólogos, perdón, a los psicólogos que estudian test proyectivo y cosas, que estén viendo esto, Pero esto es análisis. un juego. No vale, no vale. Es un juego. Por favor. Es un juego. Por favor. Eso no vale para para Es ejercer su cuarto. profesión. Exacto. Me tienes que decir, Ana, 3 cosas que provocan depresión. Santo Cristo. El aislamiento, un trauma y un duelo. Bien. ¡Bárbaro! Justo ahí a tiempo, al filo. Bien. ¿Quién lleva el timer? Yo mismo lo llevo. Son 5 asunto. segundos. Son 5 segundos. O sea, que Una tranquila. cosilla. Pero fue ahí mismo al filo. Pero tú puedes hacer uno y después uno y uno. Sí, ahora voy. Que no es tu podcast. nerviosa. No es tu podcast. Me dio calor. Linet, Dígame. me tienes que decir 3 asignaturas, 3 materias que dan en la carrera de psicología. Ajá. Ok. Test de personalidad, psicopatología de la niñez, psicopatología de la adultez. Lo que Yo me vamos a ver. hubiese Ok. quemado. de Ay, una. de hecho, yo hubiese Te tenido- pasaste como con yo- 2 segundos, me Es verdad, no parece, importa, pero... todavía que soy Dale, lenta. dale, dale, dale. Pero vamos a Yo hacerlo hubiese- válida, claro que Tú sí. cogiste la más larga. Psicopatología. Estuviste animal, gente y muerto. Ya. Ey, estoy sudando aquí, espérate. Es real. Dale. Tranquila. Y con el frío que hace aquí, eso preocupa, pero bien. Rosemilia, me tienes que decir 3 cosas que provocan ansiedad. Oye, eso es facilísimo. Darle mucho valor a lo que opinan los demás de ti. Se acabó el tiempo, pero sigue. La más larga. Son 5 segundos, Pensar en el futuro y pensar en reparar el pasado. pero excelente. Ana, Por eso te estoy diciendo, tienes que poner el timer para hacer. Tú sabes, porque Claro. la doctora. no, pero tranquila, Que la tranquila. doctora. De por va. Me tienes que decir, Ana, me tienes que decir el nombre de 3 podcasts dominicanos. Wow. Dominicana contándole al panda. ¿Cuál es el podcast del Cuéntale panda? al podcast. Se acabó el El de tiempo. antivirus y el de Karina Larrauli. No sé cuál es el nombre. Ya, hermano. Qué bueno que Qué se le mal. tocó a ella. Ay, yo quiero de psicología. Pero yo resuelvo fácil y luego que voy consultando la esquina. Ay, es verdad. Ah, Sí. Es que Es que era bajo muy largo. presión, bajo Sí, presión no todo el... el de Jorge, ¿verdad? El de Jorge yo Charles empecé, ya, también. señores, yo lo nombre, mira, fatal. Tú eres mala para los nombres. Ay, sí. Pero para todo. Para ¿no? todo. Hombre. Dichosa que no te tocó esa, entonces. Sí, gracias a Cristo. Linet, me tienes que decir 3 ramas o especialidades de la psicología. Oh, la drogodependencia, la de infanto juvenil y la de autismo. ¿Can? Bien. La de nosotros tres. Bien. ¡Ey, Álvaro! Finalmente, Espera, Rosemilia, eso no es una rama, pero ok. me tienes que decir 3 temas que ustedes han tratado en Consultando la Esquina. Ok. Lo que nos llevamos de la pandemia. Tiempo, pero sí. Amiga. Espérate, porque es que estoy nerviosa. Profecía autocumplida y los lenguajes del amor. Pero. Excelente. Vamos a darle un aplauso que le fue Oye, bien. oye, o sea, tú ustedes. hubiese dicho depresión 1 y 2, ansiedad. Ya, ahí están los 3. Quería ser creativa. Tú sabes que me gusta el drama, le echamos un picante. No, pero haciendo un paréntesis ya fuera de la dinámica, profecía autocumplida justamente fue uno de los últimos tópicos que ustedes trataron y de verdad que me encantó ese tema porque hay veces que tenemos la mente a lo mejor quizás tan nublada o contaminada que decimos,
no, es que en esto no me va a ir bien, me va a pasar tal cosa, y ¡pum! Viene y pasa exactamente eso. Y entonces tú dices, te lo dije. O sea que la mente, se puede decir que hasta cierto punto tiene poder. Claro. Yo creo que a eso que justamente se refiere, de que la mente es tan poderosa. Porque a veces nosotros decimos, tú no ves que yo predije eso y eso pasó. Y definitivamente no nos damos cuenta cómo nuestros pensamientos inciden en nuestras acciones, en la forma en que nos estamos comportando. Y obviamente, claro, el resultado. Pero exacto, desde chiquito, o sea, cuando tú vas con el vaso de agua y te empiezan a decir, te va a caer, te va a caer, te va a caer. Ten cuidado, que a ti todo se te cae. Y se te cae Y al final se cae. el vaso de agua. Eso sí. O sea que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Sí. Sí, definitivamente. Claro que sí. Chicas, una por una, consejos para mejorar nuestra salud mental. Un consejo de parte de cada una, comenzando contigo, Ana. Qué rico. Escucha, Primero, claro, pues, Jesús santo. Adelante. Está bien. Yo diría que justamente partiendo de lo que acabamos de decir del pensamiento, ser un poquito más consciente de las cosas que estamos pensando, el poder que le damos a ciertas acciones, a ciertas conductas, a ciertas cosas que a veces estamos pecando en extremistas o en un poquito a lo mejor generalizando, irracional, y ver de qué forma esto podría estar afectando mi día a día y mi propia conducta. Que para mí es algo que ha sido básico realmente. Ahora sí vamos contigo, Rosemilia. Wow, me tomaron prebase. Las engañé. Bueno, desde mi propio proceso, entiendo que una de las cosas que me han ayudado a tener más salud mental es a no querer tener la razón. A emitir mi opinión, mis gustos, mi pensamiento, pero no quererme imponer. Hacer preguntas en vez de declarar esto está bien, esto está mal. Siempre desde una posición desde la inocencia, como haciéndome de cuenta que no sé nada, porque cuando infiero lo que hago es crear un conflicto. Entonces, si hago preguntas, lo que genero es una conversación. Claro. Entonces, básicamente, el no querer tener la razón nunca. Ana. Yo entiendo, y para mí, que también ha sido un proceso, es el soltar el control. O sea, nosotros realmente no tenemos control de las cosas, y por querer controlarlo es que entonces vienen los malestares, porque obviamente yo no puedo controlar lo que tú no vas a hacer aquí, por ejemplo. Entonces, ¿quién va primero? Exacto, La pregunta. Entonces, no, pero sí. Entonces, dentro de ese control vienen también las expectativas y cómo nosotros trabajamos esa parte. Y como que por ese lado creo que es muy importante, y algo que yo hago mucho con mis pacientes es ver ese círculo de control, qué cosas sí están dentro de mi control, qué cosas no dentro de mi control, las cosas que yo hago, digo y pienso. Ya. Eso lo tocamos justamente una reflexión que compartimos hace poco aquí en el Antivirus, de que no siempre vamos a poder tener el control de todas las cosas y que hay que aprender a entender esa realidad. Es que no lo tenemos. No o lo sea, tenemos. no, eso es una falacia. Sí. Eso es una ideología. O sea, no tenemos el control. Eso igual que muchas veces la persona te dice, no, porque yo quiero controlar mi ansiedad. Amigo, No va a pasar. no es posible. No va a pasar. El tratar de controlar la ansiedad es algo que genera ansiedad. Hay una respuesta de tu campo. Ey, El querer controlar la ansiedad genera ansiedad. Claro. El querer controlar las emociones. No, que yo no me puedo expresar. Amigo, exprésese como usted se quiere expresar si usted no le está haciendo daño a nadie. Claro. Y bueno, independientemente de las cosas que acabamos de mencionar, que cada quien puede hacer de manera individual, siempre está la carta de vaya a terapia. Vaya terapia. No está de más. Muy importante. eso es Nunca va a estar de importantísimo. más. Nunca va a estar de más. Todos necesitamos en algún momento esa ayuda de profesionales para poder avanzar y continuar y tratar de llevar una mejor salud mental y un mejor bienestar, tanto para nosotros como para quienes nos rodean, ciertamente. Sí, y tú sabes, perdón, para agregar a eso No, mismo, adelante. que algo que a mí he escuchado varias veces y creo que he pecado también, nosotros tendemos a compararnos con el otro. Entonces es como que, no, porque a mí me está pasando tal cosa, no, pero es que fulano lo tiene muchísimo peor. Entonces, eso hace que yo no busque ayuda, porque el que debería estar buscando ayuda, bueno, es El que está fulano, bien porque mal. lo tiene muy peor. Claro. Pero te pregunto, cuando a ti te duele el apéndice, tú no dices, wow, me duele el apéndice, Pero yo me no voy te a lo tienes quedar, explotado. pero yo no voy para el médico, porque bueno, hay gente que tiene cáncer. Ajá. O sea, yo voy para el médico con mi dolor de apéndice, hasta con el dolor de muela. Voy yo para bueno, eso duele mucho. Bueno, con algo que duele mucho. hasta en un dedo que uno se ve. Exacto, pero- entonces Exacto. con la salud mental creo que deberíamos de empezar a trabajar para que sea así también. O sea,
no hay problema más grande que el otro porque cada quien vive su historia y sus cosas desde su perspectiva y cómo la vive y en su mundo. Claro, y que mejor que resolver una situación antes de que explote, porque usualmente acudimos a cualquier profesional cuando la cosa ya está fuera de control. Entonces siento yo que un mantenimiento, prevenir a tiempo, siempre va a ser una buena opción. Por supuesto. Sí, porque no sé si a usted le ha pasado, tal vez en terapia individual, que por lo menos en mi caso ha pasado que el paciente llega y me dice, bueno, yo estoy aquí, pero fue en verdad porque, total, yo no tenía nada que hacer hoy, pero lo mío es cortico. O sea, es simple, yo nada más no duermo de noche. noche. Va a salir de mí pronto. Gracias, no me ha pasado eso. Es simple, yo nada más no duermo de noche. O sea, yo sé que hay gente que tiene problemas de verdad y tiene situaciones reales. Pero yo no duermo de noche pensando cosas. Y yo, amigo, es un problema real. Claro. Esa es su situación, es real. Pero porque el que no está durmiendo es usted. Sí, claro que sí. Creo que no hay mejor forma de finalizar, de verdad, este encuentro que con esos maravillosos mensajes. Buscar ayuda nunca está de más. Sea grande, sea mediano, sea pequeño el problema. Siempre es necesario acudir a ayuda porque solo no podemos. Solo quizás podemos llegar más rápido, como escuché en algún momento, pero solamente con la compañía de quienes de verdad pueden ayudar. No sé qué vamos a llegar más lejos en la vida. Totalmente. Gracias de verdad, Ana, Linet, Rosemilia, Consultando la Esquina. Les deseo de todo corazón la mayor de las bendiciones con este proyecto. Proyectos como este son los que deberán ser virales y que deberán crecer de verdad hasta el cielo, porque el cielo es el límite. Y estamos seguros que poco a poco se va a ir logrando, porque lo que ustedes hacen, les digo que es algo que vale oro. De verdad que les deseo todo lo mejor y que podamos ir escuchando mucho sobre ustedes. Muchísimas gracias. Qué lindo. Bueno, ¿y quiero qué? Me hubiesen pasado una sincronización, pero me hubiesen pasado el guión. Espérate, dale otra vez. Ay, qué lindo. No, muchísimas gracias a ti de verdad por la invitación, porque definitivamente es un espacio igual donde también bajo tu plataforma podemos llegarle a muchísimas personas y que tú también te intereses por estos temas. Nos llama también la atención de que sí es algo importante, sí es algo que hay que seguir hablando. Por Entonces, supuesto que sí. De verdad que sumamente agradecidos. De verdad que sí. No, el privilegio es mío. Creo que esta ha sido una de las conversaciones más orgánicas que hemos tenido, por lo menos en este ciclo presencial dentro del antivirus, y lo valoramos muchísimo, de verdad. ¿Cómo podemos seguirla, sacar a una de ustedes y el podcast en general para quien no lo ha hecho? Dale, vamos a empezar por aquí también. Bueno, digo, y esta vez no fui yo, que te... Básicamente, nosotros tenemos Consultando a la Esquina. Sí. Eso lo pueden buscar en Instagram. También tenemos nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de audio para podcast. Aquí nuestra compañera, colega, tiene un Si tú cuentas Instagram. Mi cuenta, de- claro. Ayúdame, Crista. Sí, no, sí, psi.ana Tavares. Sí. Y como ya hablamos, el mío es altruista.mente en Instagram. Y yo no tengo cuenta de Sí, psicología. pero cualquier porque- cosa que se quieran contactar con aquí la licenciada, usted escribe en Consultando a la Esquina, quiero terapia con Linet, que es muy dura. Ahí está el link. Sí, sí. Link en el tenemos bio. nuestro link en el bio para un formulario donde usted va a seleccionar la psicóloga de su preferencia para que tome terapia Exacto, y también individual o etcétera con nosotros. Wow, pero También está el maravilloso. box de situaciones o temas que interesen hablar Ay, dentro sí, de la please. salud mental. Eso que ese también está es muy ahí enriquecedor. también. Sí, señor. Claro que sí. Vayan Consultando la Esquina, háganle saber que vienen por el antivirus, que vienen por un servidor, y hagamos que esta comunidad continúe creciendo, porque de verdad que lo merecen y todos merecemos reforzar y darle importancia a nuestra salud mental. Si les gustó este contenido, ya ustedes saben qué hacer, familia. Suscríbanse, activen las notificaciones. Importante, déjenos su like, eso no les cuesta nada. El botoncito de me gusta de la descripción gráfica, ahí ustedes lo ven. Van a encontrar un botoncito así en YouTube. Ustedes le dan ese botoncito. A ver qué pasa. Y abajo están los comentarios. Usted comente lo que usted quiera, pero comente para que podamos seguir haciendo que esta comunidad crezca y que lo bueno se haga viral. Consultando la Esquina nos acompañó aquí en esta edición de El Antivirus, un show a prueba de todo. Vámonos con un aplauso.